Y vamos a comenzar. Según yo, ahí ya se ve la pantalla, ¿no? Muy bien. Hola, Isamar. No sé si ya habías tenido oportunidad de estar con nosotros. Hola, buenas noches. Sí, ya he estado en algunas otras dos ocasiones. Les cuento que estoy batallando con mi cámara, no me pide que la active desde la compu, pero no se puede. Y ahora no me pudieron prestar otra, entonces pues vamos a avanzarle, ¿no? Ya la clase pasada, Isamar, estuvimos viendo con Ivonne y con Diana y otros chicos, una alternativa muy interesante para el inglés, pero dentro de justo todo este idioma global que representa el inglés, pero que de pronto para diferentes nacionalidades o diferentes hablantes de otro idioma, pues nos puede costar un poco de trabajo, digamos, entrar a todo esto del business, ¿no? Del inglés, pero más como el global, pues, ¿no? Entonces, ya la clase pasada estábamos revisando una alternativa muy interesante llamada Globish. Ivonne, ¿le puedes comentar a Isamar un poco de qué iba el Globish, por favor? Sí, maestra. Era que es como algo, el inglés, pero informal, como que no era necesario saber bien el inglés, solo algunas palabras y con eso, como venía en el ejemplo, que había un ejemplo de una coreana y un colombiano y estaban hablando, pero como los dos no sabían muy bien el inglés, buscaban las palabras, las pocas palabras que sabían para hacer una oración y así pudieron conversar algo. No sé si me entendí. Sí, es correcto. Ahorita vamos a dar un repaso, pero es importante que también dentro de nuestros repasos, pues nosotros podamos tener esta opción de compartir con alguien más, platicarle un poco de qué fue la clase y así nosotros también repasamos, ¿no? Entonces, bueno, pues le agradecemos mucho a Ivonne por esta breve introducción o resumen. Entonces, este es el tema del que hablaba Ivonne, ¿no? Era una situación hipotética, ¿no? Donde dos personas de diferentes nacionalidades, una coreana y otra colombiana, se encuentran en un aeropuerto y empiezan a tener una plática casual, lo que en inglés sería como el small chat, ¿no? Estas conversaciones que también nosotros de pronto hacemos como online. Hace mucho frío, ¿no? O hace ratito así de, ay, ¿qué tal la lluvia? No, pues hace frío, está muy rey, no sé, diferentes como conversaciones que se dan muy cortas, pero que al final sí cumple el propósito que es comunicarse, ¿no? Entonces, ¿quién es el inventor de esta herramienta? Porque no es un idioma, sino que es una herramienta, pues es un francés llamado Jean Paul, ¿no? Y justo él no lo reconoce como un idioma, sino que dice que es una herramienta. It's a tool, ¿no? Ya del lado derecho tenemos aquí los puntos, que justo como nos indica Ivonne, pues nos da la oportunidad de comunicarnos a nivel global, es decir, con gente de otra nacionalidad y poder establecer, digamos, una comunicación, ¿no? Incluso nos da ciertos datos, nos dice que se habla pues alrededor de todo el mundo, ¿no? Y que el 88% de las personas pues pueden entender, ¿no? Esta herramienta, pueden comunicarse a través de esta herramienta que no es exactamente el inglés. It's not exactly English, but it works. It does the job, ¿no? Aquí tendría que ser it works, pero pues como el mismo Paul lo reconoce, pues él tampoco habla el inglés correctamente, sino que nos está comunicando desde el Globish. Este es Jean Paul,
donde pues aquí nos da sus datos y un poco de su historia, pues nada más y nada menos que trabajó en IBM, ¿no? Y pues aquí nos da un poco esta idea de que no necesitamos tener el inglés avanzado para podernos comunicar a nivel global propiamente con el idioma inglés. Entonces, la alternativa que encuentra es el Globish, ¿no? Entonces, de pronto ahí nos habíamos atorado con las cifras y América nos ayudó, pero me gustaría que repasáramos, ¿no? Porque él aquí nos da una cifra de palabras que nos dice, nos sugiere que si nosotros manejáramos alrededor de 1500 palabras dentro de Globish, podríamos comunicarnos. Ahora, ¿cómo se dice 1500 en inglés? Pues empezamos desde el 1, bueno, es decir, tenemos aquí del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Y luego tenemos aquí pues el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20, ¿no? Y luego del 20 ya es 21, 22, es decir, otra vez volvemos del 1 al 9, ¿no? Pero para hablar de los large numbers, como en el caso de Paul Renier, que nos dice que 1500, pues el 1500 ya es una large number, ya es una cantidad mayor, ¿no? Entonces aquí tendríamos que buscar, ¿cómo se dice 1000 en inglés? ¿Cómo se dice 1000 en inglés, Ivonne? 1000. 1000, exactly. Entonces, si Paul Renier nos dice que tenemos que hablar 1500 palabras, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo lo diríamos en inglés, pues? Sería 1000. Por ahí tenemos el 500. 500 se dice 500. Entonces, si juntamos el 1000 and 500, 1500, es decir, en español no diríamos 1500, pero en el inglés sí tenemos que hacer este enlace entre el 1000, o puede ser 2000, 3000, etc. Pero en este caso, pues él nos está diciendo que son 1500, entonces sería 1000 and 500. ¿Okay? Pueden pasarle aquí una captura de pantalla para que lo tengan en sus recursos, en sus herramientas y lo esté repasando, ¿no? Porque además a Paul Renier se le olvidó decirnos que además de las 1500 palabras, también tenemos que aprendernos los números, ¿no? Tanto los números del 1 al 10 como los consecutivos hasta llegar a los large numbers, ¿no? Entonces ahí tómenle captura. En caso de que sea 2000, pues bueno, en lugar de 1 sería 2000, ¿no? 3000, 3000. Y así nos vamos, ¿no? Hasta el 9. Entonces, pues más o menos estas cantidades son las que nosotros tenemos que tener presentes para que también cuando nos topemos una cantidad, pues la podamos, si no pronunciar, por lo menos pensar y escribir en inglés, ¿no? Acuérdense que justo un poco debatiendo esta idea de Paul Renier que nos dice, pues sí, con que hablemos 1500 palabras está bien, sí, pero también es importante saberlas escribir para que nosotros también podamos comunicarnos pues a través de la escritura, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya pasamos los números y continuamos con la postura de Paul, que pues básicamente es que él tenía la idea de, se le surgió la idea a partir de una reunión que tuvo en París, ¿no? Antes de esa reunión, él estuvo con
100 colleagues. ¿Cuántos colegas? ¿Con cuántos colegas estuvo? A ver, nos regresamos a la tablita. 100, ¿qué es? ¿Dónde está 100? Ah, 100. Entonces, 100 significa 100. Entonces, antes de estar en la reunión que tuvo en París con 100 colegas de over 40 different countries, 40, ¿qué cantidad es en español? A ver, 40, pues 40. 100 colegas de 40 diferentes países estaban hablando en el Small English o Short of English o English Light o lo que podría titular el Globish, ¿no? Que posteriormente dice, bueno, pues no es propiamente el inglés, sino que es una versión muchísimo más ligera, ¿no? Entonces luego acá tenemos, then the two American speakers, fíjense, esto no lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Luego de que el Renier estuvo en su reunión y pues llegaron dos nativos del idioma inglés, ¿no? Dos hablantes nativos del inglés. American speakers, no me gusta llamarle América porque América es todo América, ¿no? O sea, desde la Patagonia hasta Canadá. Entonces digamos que son hablantes nativos del inglés, ¿no? Ellos llegaron al grupo, se intentaron integrar a ese grupo de 100 colegas y empezaron diciendo, they began by saying, hi, I am Jim. Hi, I am Bill. Es decir, los dos se presentaron, ¿no? But after that, no one understood the word they said. Es decir, se presentan, pero pues nadie les entendió, ¿no? Entonces luego los hablantes del nativo had difficulty understanding other people in the group. Es decir, ni ellos se dieron a entender ni pudieron entender a los otros que estaban hablando esta especie de short of English, ¿no? Entonces, el justo Paul nos resume que el problema, pues, es básicamente cómo podría comunicarse un hablante nativo del inglés con alguien que no lo es, ¿no? The native speakers of English understand Globish, es decir, en esta reunión de 100 colegas de diferentes países se estaba hablando el Globish y únicamente 2 personas no pudieron entenderlo. ¿Quiénes fueron esas 2 personas que ni siquiera lo entendieron y tampoco pudieron comunicarse? Bueno, pues los hablantes nativos del inglés. Pero él mismo nos dice que pues no hay de qué preocuparse porque pues al final es justo, el Globish es una herramienta que ayuda a entender, que nos ayuda a entender o a comprender el inglés. ¿Sale? A mí me gusta, mientras ustedes pueden leer en inglés, yo irles sí leyendo, pero también traduciendo, ¿no? Para que volvamos otra vez al mismo punto, estemos desarrollando las 3 habilidades. O sea, lo escuchen, lo lean y en el momento en el que ustedes lo están leyendo, también hay un ejercicio que les va a permitir de pronto identificar las reglas gramaticales a la hora de escribirlo, ¿no? Pues bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Porque estos datos de los americanos que se integraron y no se pudieron comunicar, no lo habíamos visto en la clase pasada, pero pues ahora justo le da el contexto, ¿no? Al Globish. Entonces ahora vamos a resolver estos ejercicios, ¿no? La indicación es read the text and answer the question. Son 6 preguntas
que van muy enfocadas hacia justo la herramienta de Globish, ¿no? La primera es What sort of English is Globish? Que un poco nos preguntan algo así como ¿qué tipo de inglés es el Globish? ¿Sí es un tipo de inglés? ¿Qué es el Globish? Yo creo que es más como el saberse comunicar entre una persona hablante. Exacto, ¿no? Es una herramienta. Acuérdense que acá el mismo Paul nos dice, ¿no? It isn't a language, it's a tool, ¿no? A means of global communication. Como bien nos dice Isamar, pues es un medio para comunicarse, ¿no? Es una herramienta, pero no es un lenguaje. Entonces, como el inglés sí es un lenguaje, pero el Globish no lo es, pues respondiendo a la pregunta, what sort of English is Globish? Pues no, is not, ¿no? It's not an English, ¿no? No es una versión del inglés, es una herramienta para comunicarnos, ¿no? Y en la 2 tenemos who speaks it, ¿quiénes lo hablan? ¿Quiénes hablan el Globish? Acuérdense, ya habíamos quedado quienes hablaban el Globish. A ver, vamos a regresarnos acá a la historia, ¿no? De la reunión. ¿Quiénes nos dice Paul que hablan el Globish? Acuérdense que el mismo idioma también está ahí ya, ¿no? Bueno, la misma herramienta, pues. Incluso aquí nos dice que son colegas de 40 diferentes países. Y nos plantea el problema de los dos nativos del hablante inglés. Entonces, podríamos, por criterio de exclusión, podríamos decir que quienes no hablan el Globish, pues son los nativos, ¿no? Los hablantes nativos del inglés, es decir, los que nacieron y viven en Estados Unidos o en Londres o en Australia. ¿En qué otro país se habla inglés? Canadá. Canadá, ajá, y además en Canadá se habla el francés también, ¿no? En Canadá, en algunos países en algunas regiones de África, ¿no? También. Entonces, digamos que, pues a excepción de esos países donde sí hay hablantes nativos del inglés, pues el resto puede hablar el Globish, es decir, puede utilizar o puede comunicarse a través del Globish, ¿no? En la 3 tenemos write the full conversation between the Korean and the Colombian. Híjole, aquí no pusimos la historia real, pero un poco ya nos había platicado ahorita Yvonne, ¿no? Que eran dos personas que pues ahí se conocieron en el aeropuerto y tuvieron una plática ahí como muy pequeña, ¿no? De uno le pregunta al otro que a dónde va a viajar, que si va de negocios, cuántos hijos tiene, si tiene peste, el otro le dice no tengo, pero tengo pareja. Y ya ahí se despiden y uno le desea buen viaje al otro y tan tan. Entonces tratemos un poco de seguir de pensar un poco en esta idea. No tenemos que hacerlo hoy, pero sí me gustaría que lo hiciéramos de tarea, ¿no? Escribir la conversación, tratar de imaginarnos cómo
fue la conversación completa, ¿no? Entre el coreano y la colombiana, o sea, porque nos ponen solo una parte y nos imaginamos pues que ahí se encontraron en el aeropuerto, pero no es como que platiques de la nada con un extraño, ¿no? O sea, tuvo que haber como un contexto, un preámbulo. Entonces, eso es lo que tenemos que imaginarnos para hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, nos pasamos a la 4. How does Jean Paul describe Globish? ¿Cómo nos describe el Globish en palabras del propio Jean Paul, ¿no? Bueno, pues acá nos dice que pues incluso está haciendo una nueva versión, ¿no? Que nos va a ayudar a entender el inglés. Y acá también tenemos esta otra nota que pues también nos ayuda un poco a resolver la pregunta, ¿no? No sé exactamente el inglés, pero sirve porque hace el trabajo. Nos da el tip de las 1500 palabras. Y entonces, pues, lo describe él como una maravilla, ¿no? Pero ya nosotros la clase pasada estuvimos un poco repasando y algunos decían, no, pues es mejor el inglés, no, pues es mejor el Globish. Yo te preguntaría a ti, Isamar, ya hasta este punto, ¿qué consideras que es más útil, el inglés o el Globish? ¿Y por qué? Pues yo creería que el Globish, porque es como más fácil de comunicarte con más personas, quizá. Sí, exacto, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos. Entonces, pues sí, ¿no? Sí, sí podríamos coincidir en que es más fácil. Entonces, incluso podría servirnos para comunicarnos, pero yo agregaría también ahí que es solamente un andamiaje, o sea, un puente entre nuestro idioma nativo y el idioma inglés que estamos aprendiendo, pero no tiene que sustituir al inglés por muy fácil que sea el Globish, ¿no? Porque al final, pues cuando nos topemos con hablantes nativos, pues va a pasar lo que les pasó aquí, ¿no? The two American speakers arrived y trataron de hablar con el grupo, pero pues nadie les entendió. No one understood a word. Y pues ellos tuvieron dificultad para entender a los otros del grupo, ¿no? Entonces, pues eso sería una gran limitante del Globish, que si en algún momento nosotros pues tenemos la oportunidad de platicar con alguien hablante nativo del inglés, pues va a ser muy difícil que logremos comunicarnos únicamente con el Globish. En la 5 nos pregunta, what language did the 100 colleagues speaking? Que la pregunta es un poco qué lenguaje estaban hablando los 100 colegas de esa reunión. Pues no era el inglés, porque ya quedamos que el Globish no es inglés. Lo que estaban hablando era Globish. Estaban comunicándose a través del Globish. Y finalmente, why didn't they understand Jim and Bill? Esa no está tan clara aquí, pero podríamos reflexionar sobre ello. ¿Por qué no se pudieron comunicar Jim ni Bill? O sea, ¿por qué no entendieron? Más bien, ¿no? Ellos no entendieron a los 100 colegas que estaban hablando Globish, no les entendieron ni una palabra, ¿no? Dice aquí. ¿Por qué creen que pasó eso? Yo, maestra. Adelante.
Porque los dos eran nativos de pues americanos. Y Sí, yo creo no entendieron el Globish. ¿por qué crees que no lo entendieron? Sí, también es como tipo inglés, ¿no? Sí, pero no. Ahí es que dice, como aquí, ¿cómo les explico? Pues yo creo como no terminaron como en la conversación pasada de la coreana y del colombiano, que no acababan bien las frases. Exacto. Sí, sí, justo, ¿no? Como bien nos indica Ivonne, es decir, había un problema de gramática, ¿no? Que incluso se puede ver también en el propio lenguaje de John Paul, ¿no? Es decir, hay ciertas aquí que se comió la S, ¿no? En el work, acuérdense que cuando hablamos de él, ella o el objeto, que en este caso el objeto sería el globish, pues a los verbos le agregamos la S. Pero eso John Paul no le importa y no lo aplicó. Entonces, pues como bien nos indica Ivonne, un problema podría ser justo que la gramática no se respeta, la gramática del inglés no se respeta en el Globish y para alguien que es hablante del inglés, pues le cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Entonces, sí, muy bien, ¿no? Y finalmente tenemos estas 4 frases que vamos a ir completando poco a poco. ¿Hasta aquí tienen alguna otra pregunta o duda o comentario? No, Miss. Muy bien. Me da gusto que estemos avanzando. A ver, ahí, según yo, ya se ve más o menos, ¿no? So aquí tenemos complete the questions. The first one is who. Y aquí tenemos que completar algo. Aquí algo falta. Work for. ¿De quién estaremos hablando? Porque acá la respuesta, al lado izquierdo tenemos las preguntas y del lado derecho las respuestas. Para poder inferir las preguntas, tenemos que basarnos en las respuestas, ¿no? Entonces, aquí la primera respuesta es IBM. ¿Quién trabajaba en IBM? El John Paul, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que escribirlo de acuerdo a la gramática? Como ya bien nos indicaba Ivonne, ¿cómo tendríamos que escribir la pregunta en inglés? Podríamos empezar con el auxiliar does, ¿no? Porque como vamos a hablar de la tercera persona del singular, que es él, porque John Paul es hombre, entonces vamos a hablar de él y utilizamos el auxiliar does. How does John Paul, vamos a ponerle, ¿no? Aquí, John Paul work for o quedaría mejor si lo ponemos así. Pues lo ideal sería la segunda, ¿no? Que acuérdense que al final, pues, nosotros vamos a estar infiriendo mucha de la información y no es necesario que la pregunta esté en los nombres, o sea, no necesariamente, ¿no? A ver, intentemos en la segunda pregunta, de acuerdo con la respuesta que es yes, excellent English. ¿Cómo tendría que ir aquí la pregunta? De pronto ya nos topamos con que sí importa el inglés, ¿verdad? Claro que importa, entonces acá está mal, porque si leemos las respuestas,
nos está indicando no solo elementos que ya revisamos de la propia narrativa, sino que además podemos inferir las preguntas siempre y cuando respetemos las reglas gramaticales, ¿no? Entonces, si aquí nos dice yes, excellent English, pues me imagino que le está preguntando algo acerca del idioma, ¿no? Y luego en la tercera nos dice 100 and, ¿y qué habíamos quedado que era? 5,000. Entonces la pregunta sería, how ¿qué podrá ir ahí? Porque esta era un poco cuántas palabras podemos manejar en Globish, ¿no? Para podernos comunicar. Entonces, pues empezaríamos por how many. How many words, ¿no? ¿Cuántas palabras? ¿Qué más? ¿Cuántas palabras utilizamos el auxiliar does? How many words does? Como vamos a hablar de la tercera persona del singular, que en este caso es un objeto. How many words does Globish, ¿no? Que es la cosa de la que hablaríamos. How many words does Globish have? ¿No? Entonces ahí ya se entiende. ¿Cuántas palabras tiene el Globish? 1500. ¿Sale? A ver, vamos a regresarnos otra vez a la primera y a la segunda. Si nos dice que IBM, ¿quién trabajaba en IBM? Si estuviéramos hablando de él, aquí tendremos que poner una S o no. A ver, vamos a intentar hacer el ejercicio con el how, who, does John, Paul, works. A ver ahí. ¿Sí está bien la pregunta o está mal, Ivonne? Yo digo que sí está bien. ¿Sí está bien? A ver, ¿qué opinas, Ángel? ¿Está bien o está mal? ¿Con la mano? No vamos a silenciar a Ángel porque nada más abrió el micro, pero no participó. Entonces, dices que está bien. Aquí hay una regla gramatical que nos impide juntar el does, es decir, el auxiliar, con la S en el verbo. Porque si bien es cierto que estamos hablando de la tercera persona, que en este caso John Paul es hombre, entonces es he, no es necesario la S porque ya estamos utilizando el does. Acuérdense acá que lo voy a poner. Does se utiliza para ella, él o eso, ¿no? O la cosa, it, ¿no? Acá sería she,
he, or it. Y lo utilizamos únicamente para preguntar, no para responder. Entonces, who does John Paul work for? ¿No? Pues IBM. Entonces, ¿para quién trabajaba John Paul? Pues para IBM. Luego, en la respuesta 2 tenemos, yes, excellent English. Nos debe estar preguntando acerca del inglés, porque incluso aquí nos dice good English. ¿Cómo empezaría la pregunta? Parece que le están preguntando a una persona, ¿no? Si habla el inglés, porque responde que yes, excellent English. Entonces, como diciendo, sí, lo hablo perfectamente. Entonces, otra vez volvemos al auxiliar, pero en este caso es do, porque yo te estoy preguntando a ti, la segunda persona. Do you speak good English? ¿Tú hablas bien el inglés? Que sería un poco la traducción. Entonces la respuesta es yes, excellent English, o en caso de que no sea, podríamos decir no, I do Globish, ¿no? Pero no hablo el inglés, o sea, uso el Globish, pero no es inglés. Un poco siguiendo el ejercicio. Ahora volvamos a la última pregunta. Bueno, la respuesta nos indica while he was at a meeting in Paris. Mientras él estaba en una reunión en París. ¿Qué tendría que ir aquí la pregunta? Porque la respuesta es que mientras él estaba en París, ¿qué pasó mientras él estaba en París? Did es otro auxiliar que usamos para la tercera persona del singular, ¿no? Entonces aquí vamos a poner does, que es para el presente, y did, que es para el pasado, porque como estamos hablando de una cosa que ya pasó, una reunión en París que ya pasó, pues estamos hablando de pues justo el tiempo pasado, tenemos que conjugar en pasado. When did, ¿a quién? A un hombre se le ocurrió a John Paul. When did, pues la estructura gramatical es pregunta, ¿no? Pregunta, auxiliar, sujeto, en este caso es John Paul. When did John Paul, ¿qué más? Ya se acabó. Vale. Ángel, ¿abriste tu micro? Miss, Pensé que ibas a participar. When did John Paul have? ¿Qué tuvo? When did John Paul have? ¿Qué es lo que tuvo John Paul? Es una idea, ¿no? Have the idea. ¿De idea cuál idea? Of. The idea of Globish. When did John Paul have the idea of Globish? When, while he was at meeting in Paris. ¿Ok? Entonces veo que nos atoramos un poquito ahí en la estructura de las preguntas, entonces sí quiero que las repasemos todavía la clase que sigue, porque pues si no, no vamos a poder avanzar al bloque 2, que pues como su nombre lo indica, pues ya va a ser más complejo, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario, chicas, chicos?
No, Miss. Formas les voy a subir esta presentación y la anterior a la plataforma, ¿sale? Para que la revisen y pues en el caso de que se sientan así como que medio perdidos, pues lo puedan revisar a su ritmo, a su tiempo y en la próxima clase pues ya vamos a hacer, acuérdense que íbamos a hacer un ejercicio que pues hoy ya no pudimos hacerlo, pero en la próxima clase lo vamos a hacer y vamos a estar practicando las preguntas en primera persona, en tercera persona del singular, en plural, las cantidades, etcétera, es decir, cosas básicas que aunque Jean Paul diga que no importa, porque nada más necesitamos 1500 palabras, pues dentro de esas 1500 palabras también tiene que estar formular preguntas, tener conocimiento, ¿no? Al menos básico de eso. Entonces, pues bueno, si no hay más dudas, por mi parte sería todo. Les subo esta presentación a la plataforma y cualquier duda o comentario, ya saben que estoy en el WhatsApp o en la plataforma. ¿Sale? Sí, Miss. Sí, Miss, gracias. Muchas Gracias, bonita Gracias, noche, Miss. maestra. Gracias, maestra. Igualmente, cuídense mucho, chicos. Bye. Bye.